Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, nos gusta convidarlos a compartir con nosotros nuestras respectivas imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa. Si ustedes pudieran poner la imaginación al servicio del programa o de los intereses de las y los oyentes de la radio, tal vez el asunto se convirtiera en una experiencia. Saben que invocamos esa idea de Bonafini, que solía decir que bien pensado el asunto de la radio es algo que termina funcionando en los teatros de la mente. Ahí, en los pasadizos de la memoria, nos interesa clavar una bandera. Que ustedes, al poner el cerebro a funcionar durante el programa, la parte de la imaginación del cerebro, si se quiera, tengan acceso a un universo distinto, en lugar de la foto, la posibilidad de la película. Porque necesitamos experiencias virtuosas en medio del apocalipsis o de la epocalipsis. Necesitamos salir del mandato de la repitencia de los contenidos. Necesitamos salir de ese universo donde parece que lo malo, las malas noticias y las invenciones de noticias ocupan un espacio central como nunca. Hay otro mundo y es posible, y para eso hay que descolonizar también el modo en que asumimos la relación con los medios de comunicación. Somos lo que queremos, somos lo que soñamos, somos lo que parecemos, somos lo que comemos, somos también lo que escuchamos y leemos, aquello que elegimos en nuestro menú, en nuestra dieta diaria de información y formación. Así que si ustedes están dispuestos a la experiencia, nosotros arrancamos. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Qué frío que hace en la ciudad de Buenos Aires este martes de invierno. Ojalá que pongamos el pecho, ¿no?, al frío de la era y no seamos pechos fríos en la concepción que nosotros tenemos de esas características. No, pecho frío nunca, con mucha humildad siempre, sin falsas modestias. Acá estamos. Carlos empezó el cuatrimestre en la facultad de... En las facultades en general, ¿no? Y en las escuelas también. Así que les deseo a todos un buen último cuatrimestre del año para los que tienen ciclos lectivos. Hablando de eso, de lo que aprendemos en las instituciones, ¿no? Primaria, secundaria y universidad, en establecimientos públicos. En mi caso, mi profesor de oratoria en el colegio secundario se llamaba Raimundo Farés. En Mendoza, en el Colegio Universitario Central, solía hablar sobre las virtudes del orador. Y decía que había una fórmula que permitía pensar un poco eso: el corazón caliente y el cerebro frío a la hora de hablar. Porque si la cosa fuese al revés, si estuviera el cerebro caliente y el corazón frío... Sos un nuevo afiliado del PJ de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. ¿O de la ciudad de Buenos Aires? No, de la provincia de Buenos Aires. Si tenés la cabeza caliente y el corazón frío, quiero decir? Frío sos junio. Paso de toda interna para fijar este asunto. El asunto es que no se nos caliente la cabeza de tal manera que no podamos razonar y no nos podamos expresar. Tipo Milei con Oreiro. Claro, que no acumulemos cosas y después pedamos el hilo. El otro día alguien me dijo, mientras estaba hablando, me aceleré y ya no podía parar. Bueno, hay que saber cómo parar y dónde decir las cosas y qué cosas hay que callar y qué cosas hay que decir, fórmulas de oratoria. O pensar en lo que uno dice y después, en función de lo que uno dice, hacer lo que uno hace y que no esté tan distanciado lo que uno dijo y lo que uno hizo. Sí. Hay que parar de decir una cosa y hacer otra. Parar, o sea, limitarse para que sea lo mismo lo que decimos que lo que hacemos. Igual yo banco mucho la vehemencia, la emocionalidad y el apasionamiento discursivo, porque en la autenticidad y en la espontaneidad también están las verdades, ¿no? Pero esas verdades no en términos de concepto de la verdad como la moral, ¿no? La única verdad, sino una verdad
propia y relativa que en conjunto con otro puede encontrar algo superior. Eso sería la parte del corazón caliente, ¿no? Y después está lo otro, hay que saber refrenar la verba, hay que saber administrarla. Vamos a empezar este programa, que ojalá sea para todos una experiencia, recordando, nació un día como hoy, hace 67 años, el 11 de agosto del 59, no está ya entre nosotros, a uno de los grandes autores de canciones pop de la historia argentina. Vamos a recordar a Gustavo Cerati. Digo canciones pop, cualquiera podría pensar pop y rock. Así como ayer hablamos con Hernán Lucero sobre el tango en Fito Páez, o en Charly García, o en Luis Alberto Spinetta, vamos a darle una vueltita a Gustavo Cerati y el folk, el folclore argentino. Hace ya más de 40 años, el primer éxito continental de Soda Stereo fue este Carnavalito. Yo, caminar entre las piedras. Se llama Cuando pase el temblor. Fue el primer videoclip de un grupo argentino que transmitió el canal de televisión, cuando eso era importante, MTV Latino. Es más, en aquel momento, la filmación en Jujuy de este video fue un acontecimiento, fue presentado con una gran fiesta en sociedad. Primer video de Soda Stereo. El gran León Gieco me contó un día, charlando sobre bueyes perdidos o canciones encontradas, que en una fiesta, al principio de la carrera de Soda Stereo, en un cumpleaños, había interactuado con dos de sus músicos. León Gieco tenía una carrera consumada ya por entonces. Ya había escrito parte de sus grandes canciones y los Soda Stereo le preguntaron si los había escuchado, si le gustaba a León su repertorio. León dijo: sí, me encanta. Pero ¿por qué no hacen alguna vez una canción sobre los ritmos propios, sobre el folclore argentino? Cuando se publicó esta canción, Cuando pase el temblor, León lo sintió como una especie de pequeño triunfo propio. La multinacional con que Soda Stereo tenía contrato, en medio de un operativo comercial muy grande, que empezó cuando en México se liberó una prohibición del Estado para los grupos de rock, a forjar un camino latinoamericano de la música de raíz eléctrica, producida en España y en Argentina, además de en México, los grandes polos culturales de lo que llamamos la lengua hispánica o el castellano. Y para ese plan era muy funcional que los Soda Stereo fueran chicos lindos, flacos, de grandes peinados, maquillados. Por momentos parecían anglosajones bajados de un ovni, solo que cantaban en castellano. Eso originó una enorme cantidad de público en América Latina y un movimiento contra Soda Stereo en muchos países. En Chile los prisioneros llegaron a decir que los Soda Stereo eran la banda que le interesaba al pinochetismo, porque a ellos, los chilenos comprometidos, los perseguían y los ninguneaban, y a Soda Stereo le ponían, todavía gobernaba Pinochet, una alfombra roja. Más allá de internas, también la presencia de Soda Stereo ofuscó mucho en México y despertó las ganas de los mexicanos de hacer bandas importantes. Suele pensarse que los artistas, sobre todo los de los grupos de rock, hacen lo mejor que tienen para hacer o dicen todo lo que tenían que decir al principio de sus carreras, porque se los considera parte de una sociedad de consumo que se consume a sus propios artistas. A los verdaderos artistas el tiempo los ayuda a contar otras cosas. Van Gogh, sin el paso del tiempo, no hubiese sido Van Gogh. Pedro Almodóvar no hace ni por broma a esta edad las películas que hacía de adolescente o de joven. Cuando a Gustavo Cerati se le dio la libertad consecuente, la cantidad de éxitos, la cantidad de dinero, la posibilidad de elegir, sus elecciones fueron muy distintas a las del principio de Soda Stereo. En su casa sonaba mucho un disco de Domingo Cura. El disco se llamaba Tiempo de Percusión, una rareza. Un solista de percusión
grabando un disco completo de percusión. Un lado entero de ese disco era Domingo Cura, santiagueño de nacimiento, cuñado de Hugo Díaz, mostrando sus habilidades con distintas percusiones. Saben que había tocado música tropical, jazz y que terminó descollando en el folclore. Cuando Gustavo Solista pudo hacer exactamente lo que quería, además de la música pop, además de los experimentos con la electrónica, además de sus pretensiones de rock, de todo eso, pensó en la raíz folclórica posible en su propio repertorio y tomando esta percusión ya grabado, hizo Sulky. Sampleó a Domingo Cura y construyó una canción de matriz folclórica muy interesante. ¿Pensaba que Mercedes Sosa la cantaría un día? Eso no ocurrió. Pasaron otras cosas. Esa madera necesita un corazón que la humedece. El modo en que Gustavo Cerati metabolizó sus influencias, ritmos y melodías preexistentes, y cómo la combinó con su propio estilo, es un asunto largo. Como cuando pudo empezó a volver hacia atrás y a homenajear a las bandas y solistas Luis Alberto Spinetta y Box Day, entre otros, que habían influido sobre su formación. Era desandar el camino de ser considerado un músico de la modernidad de los 80. Cuando Domingo Cura se enteró de que Gustavo Cerati había sampleado su percusión y la había incorporado a una canción importante de su carrera solista, le dijo: ¿por qué no me invitás y yo toco en vivo con vos? Tengo un musicazo para presentarles. El señor Domingo Cura. Esto ocurrió en el año 2003. Como todo aficionado a la música de su generación, Gustavo Cerati creció escuchando en los 70 no solo a Pescado Rabioso, Spinetta, no solo a Box Day, sino también la música de fusión latinoamericana. En ese sentido, Arcoiris, de Gustavo Santaolalla, el grupo chileno Los Jaivas, que se vino a vivir a la Argentina después del golpe de Estado en Chile en el 73, y otros, incluido ahí el propio León Gieco, trabajaron en una especie de temprana fusión entre los sonidos e instrumentos del rock y la música de Latinoamérica. Cerati, volviendo atrás, era también abrirle al público moderno, pop, sofisticado, socialdemócrata de su obra. Gustavo Cerati, en vivo. Luna Park. Otros asuntos del área de sus influencias. Esto decía él sobre ese viaje hacia atrás. ¿Una vez fuiste, cómo se llama, admirador o te gustó? ¿Escuchaste algo de los Jaivas? Sí, los agarré un poquito tarde quizás. Era un momento que para ir a ver a los Jaivas o para ver a Arcoiris o esos grupos que en ese momento eran como, digamos, hacían una especie de fusión, bueno, sigue siendo en el caso de los Jaivas que siguen haciéndolo, una fusión entre aquello etno, ¿no? y folclórico con la cultura de rock. Me impresionaba mucho eso, pero yo creo que lo que más me impresiona es el tema andino, ¿eh? Siempre me atrajo. Como globalidad, más allá de la música. Me parece que es el lugar del folclore cercano en el cual yo me siento más tocado, ¿no? El tipo de melodías, la cosa esa de modulaciones menores, ese canto que necesita una montaña para completarse, esa idea conjugada con viajes que hice de niño, ¿no? Y con viajes que hice incluso acá en Chile, en el norte, la zona de San Pedro. De San Pedro, digamos. Hablando de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa no cantó Sulky, pero en Cantora eligió un tema muy Soda Stereo, chiquitito así, Zona de Promesas, en la carrera de Soda Stereo, para invitar a Gustavo Cerati a una versión en conjunto. Escalofriante
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Tal vez Mercedes como madre o tal vez Gustavo Cerati como hijo intuyó que en esta canción, más allá de los vaivenes de lo que nos pase, en lo técnico había una especie de mensaje al futuro. ¿Eso era lo que estaba ocurriendo en aquel momento? Mercedes estaba despidiéndose de las grabaciones en vivo, invitó a un montón de artistas importantes y a Gustavo Cerati, con el que no tenía relación alguna, le eligió un tema, la producción de Popis Patoco, seguramente de acuerdo con eso, que de alguna u otra manera contaba un lado B, un tema muy pequeño en la historia del propio Gustavo Cerati, que, enfatizado por la interpretación en conjunto, incluso sirvió mucho más adelante para pensar, cuando Gustavo Cerati sufrió un accidente, estuvo internado y finalmente partió de este mundo. En lo alegórico, Mamá sabe bien, pequeña princesa. en el preanuncio del futuro que podía incluir este tema. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. En este estadio de esa relación, a Mercedes Sosa le llamaba mucho la atención cómo Gustavo Cerati cantaba. Hay un asunto, para Cerati fue más influyente el rock anglosajón y la música andina que el tango, la música de la ciudad donde vivía. Pero en un mundo de contemporaneidades es fácil de entender ese proceso. Estuvo casado, Cecilia Amenábar, su primera mujer, y tuvo hijos en Chile, donde la montaña está cerca. Él mismo decía los viajes al norte en Chile. Pero es raro, hay poco tango y poca milonga, hay poco candombe en Gustavo Cerati, músicas más cercanas, y hay mucho pop y mucha música andina. La interna de la grabación con Mercedes, cuando Cerati llega un poco congestionado y Mercedes se comporta como una madre. Al final, y al final, y al final, y al final, y al final. Y juntos tenemos que hacer, tarda en llegar y esa parte yo... Me parece que lo ideal es que, salvo cuando canto solo, me pegue un poquito más a lo que ella está haciendo. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Perdón, vamos de vuelta que estoy como... ¿Sabes qué tiene que hacer antes de cantar con eso? Hacer gárgara con bicarbonato. Sí. Mamá sabe bien, perdí una batalla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias. Qué lindo, qué ganas de escucharlo. Me parece que es una cosa como muy sentida, no sé, yo siento que era una canción que salió disparada, ¿viste? Escrita y compuesta muy rápidamente y probablemente con mucha carga de emoción, ¿no? Debe ser la única canción que cito a mi madre. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Qué particular que es tu voz, Gustavo. Los franceses dicen particulier. Todo, cuando es una cosa que no se puede describir, Ajá. es particular. Sí, Mercedes, bicarbonato entonces. Ah, bicarbonato. Pero no hay ninguna otra cosa más. No, nada. Lo mejor es bicarbonato. Pero a la mañana cuando te levantás, Agua, bicarbonato. un termo con agua caliente, entonces le pone ahí, no lo va a hacer con agua caliente que se queme la garganta. Sí, pero calentita. Calentita. O sea, es como te saca la boca. Eso me enseñó mi profesora de canto. La relación de Gustavo Cerati y la música de raíz. Esta es la versión de Abel Pintos de Cactus.
Gustavo ya no está con nosotros desde el año 2014. 2 años antes había sufrido el accidente cerebrovascular en Venezuela al final de una gira. Tienes 100 años, solo flores de una vez en tu nombre. En tu nombre. Vivió 55 años. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Su porte, su estatura, sus aires de príncipe, tal vez lo conservan en nuestro imaginario siempre joven y lozano. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. De estar vivo cumpliría hoy 67. Serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. O 66. Serán árboles. Y estamos recordándolo de un modo especial. El Cerati pop y folk, a partir del momento en que pudo tomar todas las decisiones, o casi todas las decisiones, por cuenta propia. Había empezado la carrera con Soda Stereo en 1982. Como autor y compositor es completamente extraordinario. Eso que Mercedes Sosa decía sobre su manera de cantar, es uno de los grandes cantantes de rock de la historia del rock hispanoparlante. Es más, es uno de los grandes cantantes de rock de todos los tiempos. Cuando grabó un homenaje al repertorio de The Police, el productor de The Police y el guitarrista de The Police le ofrecieron una gira mundial en el papel de Sting. Él dijo, muchas gracias, pero no quiero cantar en inglés un repertorio ajeno. Y tengo ambiciones en mi propia carrera solista. Muy pocos músicos latinoamericanos estaban en condiciones de decir eso, de que les propusieran eso y de rechazar una oferta así. Una gira mundial cantando el repertorio de Police, el que más lo había influido al principio y en el lugar de un monstruo como Sting. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Un pie en la música electrónica, en la historia de Gustavo Cerati. Otro pie en las vanguardias inglesas de los años 70 y los años 80. Un pie más en el rock argentino de los años de su formación. Otro en la música pop. Recordemos que fue colaborador de Shakira, por ejemplo. Y luego su legado, la cantante argentina de jazz Roxana Met, radicada en Estados Unidos, grabó en Estados Unidos un disco jazzero de homenaje a la música nacional. Allí incluyó la canción con título de Edgar Allan Poe, Corazón delator, que Gustavo Cerati grabó con orquesta, dirigida por Alejandro Terán, además de haberla grabada con Soda Stereo, en su etapa más ambiciosa y más neosinfónica. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Roxana Met canta con una técnica que en parte la emparenta con las cantoras guturales del norte argentino. Con el modo en que cantan las copleras. Los vestigios de una hoguera, donde mi corazón se vuelve de tu amor, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir. Todavía parece mentira, ¿no? El final de la vida de Gustavo Cerati
esos años en coma en un sanatorio en la capital, ese tiempo sin tiempo en su cerebro. El accidente cerebrovascular fue en 2010, su partida en 2014. 55 años tenía. Se abren mis esposas, un suave látigo. Estamos paseando por un pedacito así de su repertorio bajo esta convicción. El aporte a la música folk o folclórica argentina de un creador pop como Gustavo Cerati. La clave íntima se van cayendo de mis... Después están los datos de Wikipedia. Se vendieron más de 6 millones de discos de su obra. Un señuelo Y ganó todos los premios, todos, que un artista latinoamericano puede ganar. Hay uno intangible. ella parece sospechar. El respeto final y definitivo de todos. Canciones que viajaron en el tiempo hacia el futuro. Ese futuro, una idea que a él le gustaba mucho, ese futuro es hoy. Océano de fuego, oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. 14:40. Más adelante en el programa, Marina Glesser. Tengo la dicha de contarte que viene a visitarnos Damasia, qué ganas de conocer Asia. Presenta su nuevo disco, El Camino de las Tipas, el sábado 15 de agosto a las 20:30 horas en el Espacio Rossetti, que queda en Almagro, en Gallo 764. Pueden sacar sus tickets por Ticket
hoy.com sus entradas. Ahí Damasia va a festejar recientemente el lanzamiento del Camino de las Tipas, que incluye 9 canciones, entre ellas se encuentra Cielo Despejado, que tiene videoclip. Va a venir acá a cantar sus nuevas canciones, porque, bueno, ella crea canciones a partir de una necesidad vital y también las comparte desde su disfrute, desde su arte, por supuesto. Y también tiene influencias en su música de los países Brasil y Uruguay, que nosotros también tenemos bastante influencia en nuestros gustos musicales con Brasil y Uruguay. Yo estuve escuchando música brasilera y uruguaya mucho esta última semana, así que Damasia, profunda y liviana, viene a conversar con nosotros y a regalarnos parte de su nuevo disco que se llama El Camino de las Tipas, con A. Bien, habría que preguntarse, ¿no? Juegos de la lengua, así como Damasia parece ampliar un nombre, Damasia, y es la dama hacia el continente. El Camino de las Tipas habla de las tipas que escupen, que son los árboles, y de las tipas que las tipas. Vamos a preguntarle, ¿podrían ser las tipas, los árboles escupen, las tipas? Las tipas escupen, las tipas es una especie de árbol que cuando pasaste escupe, me escupió la tipa. Sí, a mí me lloró un sauce una vez y después me dijeron, no, tranquilo, que es un sauce. Son los árboles, un porque echan llorón. raíces y no se olvidan, o sea, no se desarraigan, que es muy importante, ¿no? Siempre decimos, o venía diciendo yo, que el origen está vivo, ahora que están yendo en Jujuy contra los pueblos originarios, que el origen siempre está vivo, el origen es de donde uno se originó. Lo original. Siempre están yendo contra los pueblos originarios, no importa cuándo, siempre. Pero el origen no muere. Así lo arranques de cuajo de raíz, el origen allí está. Ahí escuchamos la música de Gustavo Cerati para recordarnos eso, y ¿no? En la originalidad. Y que aunque desarraigues, la originalidad queda. Por eso es el dicho, ¿no? Lo que Salamanca no da, Natura no presta. Claro, en la botánica y en la zoología, sin embargo, se estudian los parásitos. Vieron que hay plantas parásitas, plantas que parasitan a las otras. Es decir, que como la leyenda de los murciélagos, inexacta, ¿no? Chupan la sangre de los otros. En tanto, le queremos agradecer mucho por el café de todos los días a Café Bantú. Esto es un PNT, es el café de la radio. Aroma y sabor cada día aquí en la radio. No estamos hablando con eufemismos, lo digo porque si no después, viste, ya empiezan con las paranoias y las teorías conspirativas, que hay mucho Illuminati y Tartario, no sé qué, hay mucho de eso, y cuando el paradigma cambia, ¿no? En los siglos cambia el paradigma, entra la crisis científica y todo vuelve a ser terraplanismo y cuestionamiento sobre las bases empíricas, se pelea el Círculo de Viena, ahora no hay Círculo de Viena, pero se empiezan a pelear. Bueno, estamos claramente en un cambio de paradigma, espero que esto derive que el porvenir nos dé un devenir no tan sacrificado. Bien, y si no, que se hagan cargo, ¿no? Podés probar el café Bantú en tu casa, también en la oficina. Es café de especialidad con máquinas expendedores de última generación en Instagram, @Café Bantú. Si querés salir de las redes sociales, estaría muy bien. Salí de las redes sociales, te va a hacer bien. Mandales un mail por www.cafebantú.com.ar o comunicate al teléfono 11 58 96 28 30, una leyenda de aromas y sabores. Tendremos más adelante en el programa también en vivo a Vicente Muleiro aquí con nosotros. Entrevistaremos a la cantante francesa más argentina de todos los tiempos. Se llama Mandy Le Rouge, en francés, Mandy Le Rouge. Mandy Le Rouge. Le Rouge sería el rojo en francés, para quien no lo supiera. Viene de gira para Argentina y Uruguay después de una relación musical con la Argentina muy virtuosa, muy fructuosa, que empezó en 2015. Después el grupo que la va a acompañar, Las Flores Negras, pero en francés, aquí en la Argentina, viaja a Francia. ¿Saben por dónde empezó el paseo de Mandy Le Rouge? Un día que se quedó fascinada con la música de Chango Spasiuk. Después empezó a ahondar en el folclore argentino. Hay un feliz cumpleaños a Rita Medín, que hoy es el cumpleaños de la compañera del Chango. Bien, e hizo un enorme disco de trabajo sobre el Cerro Colorado, el lugar donde Atahualpa Yupanqui y su esposa francesa Nenette Fitzpatrick compusieron una obra. Está dedicada a la solución de los problemas de la obra de Yupanqui, marcando todas las canciones importantes de Yupanqui fueron escritas por la concertista de piano francesa, que era su mujer, pero que no podía firmar con su nombre porque firmaba con el nombre de Pablo del Cerro. Detrás de eso hay una historia. Bueno, estará con nosotros Mandy Le Rouge antes de viajar a Sudamérica, charlando a distancia. A distancia está, pero en la ciudad de Buenos Aires, Martín Suárez en el Móvil 1. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, Marina, buenas tardes, si se le puede decir así. Vamos a estar más a distancia que nunca porque vamos a tener que dejar de estar el subte en la ciudad de Buenos Aires. Está carísimo. Carísimo, inaccesible. Todos los que estamos acá usamos el transporte público de pasajeros, sobre todo los que tenemos que estar de un lado en otro de la ciudad de Buenos Aires en pocos minutos.
somos favorecidos de alguna manera con la utilización del subte, más allá del servicio muy precario que está ofreciendo hoy por hoy, con una frecuencia que pasa a veces los 10 minutos en horario pico, que viajás como sardina, bueno, todo lo que ya sabemos, obviando los olores nauseabundos. Pero aparte de todo eso, hay que tener en cuenta que a partir de este mes de agosto, muchos ya se habrán enterado, Jorge Macri le quitó el beneficio de la red SUBE. Nosotros que vivimos en provincia, y digo nosotros porque yo soy de San Martín, lo habrán escuchado varias veces, cuando voy para el lado de la ciudad de Buenos Aires me tomo el tren Urquiza, me bajo en La Croce y de ahí me tomo el subte. Antes, con los beneficios de la red SUBE, vos pagabas el 50% del valor del subte, ahora eso no existe más. Para vos, que venís todos los días de la provincia a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, vas a pagar casi 1.700 pesos, no 1.684, porque no te dan nada, no te dan devolución de nada, no hay más beneficio, le quitó todo lo que te garantizaba vos tener por lo menos un 50% del valor diario menos del valor del subte cuando venías para el trabajo. Qué habilidad para joderle la vida a la gente, ¿no? Se supone que un gobierno tiene que a los laburantes, ¿no? Intentar solucionar, ¿no? Y hay un prejuicio, está claro, contra aquellos que entran a la capital federal desde el conurbano bonaerense, explicitado en palabras por el propio jefe de gobierno, que ha dicho que el modo de vivir de los porteños, las costumbres de los porteños, es afectada por la invasión cotidiana de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Aunque parezca mentira, ha dicho eso en el año 2026. Prioridad porteños, que te atienden primero en los hospitales si vos vivís en la ciudad de Buenos Aires y te dan un turno de a 4 o 5 meses si sos de la provincia. Te cobran la entrada al ex zoológico de Buenos Aires, hoy llamado Ecoparque, si vivís en la provincia de Buenos Aires, aunque no lo puedan creer. 10.000 pesos tengo que pagar yo, los menores entran gratis porque vivo en San Martín y voy a disfrutar del Ecoparque, y ahora te cobran el 100% del valor si usás el beneficio que antes tenías, que era la red SUBE, que ya no existe más. 1,5 millones de personas por día viajamos de la provincia de Buenos Aires a la ciudad para gastar plata, también aquí en este distrito porteño, porque uno consume, te compras un café en este bar, te compras un paquete de cigarrillos en un kiosco, te compras un sándwich de milanesa en alguna casa de comida al paso. Uno invierte también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por algo es la más rica de la República Argentina, porque a los 3 millones que viven en este distrito, que es muy pequeño si vos lo comparás con la provincia de Buenos Aires, por día de la provincia entran 1,5 millones, el 50%. Así que imagínate la riqueza que le dejamos los bonaerenses a esta ciudad que hoy está asqueada de nuestra presencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay todo un revuelo por este tema, porque los referentes sociales y sindicales empezaron a levantar su voz, rechazan esta nueva iniciativa de Jorge Macri que va en contra de quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires y quienes facturamos también en este distrito, y es por eso que salimos a buscar esos testimonios. Hablamos primero, con Matías Gayol, que es referente nacional del Partido Piquetero, apuntó contra este quite de esta iniciativa, que era la única política social, ¿sí? Era la única política social que Jorge Macri daba a los trabajadores. Esta medida de Jorge Macri, en consonancia con Milei, es muy grave porque el gasto en transporte es un gasto que es ineludible, no se puede esquivar, sí o sí tenés que ir a trabajar. No es un gasto de consumo que sea evitable, que sea reemplazable, que lo puedas cambiar por una segunda o tercera marca, no, sí o sí tenés que ir a trabajar, por eso es una medida particularmente complicada para los trabajadores. En un contexto en el que Milei dice que sacó a 15 millones de argentinos de la pobreza, entonces tenés un presidente que vive en su propia realidad, un jefe de gobierno de la ciudad que se caracteriza por ser igual de cruel que Milei o incluso peor. Es una competencia por ver quién le arruina más la vida a los laburantes. Hay que organizar la bronca para construir la alternativa política. Qué bueno eso, ¿no? Organizar la bronca para construir alternativa política aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tantos años viene gobernando el mismo signo político, el macrismo. También hablamos con la CTA Autónoma, que rechazan el quite de este beneficio. Mariano Pazzi, que es el referente de este espacio, manifestó que no se entiende qué pérdida económica puede tener esta medida en la ciudad más rica del país. En base al presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, esta decisión se suma más a un intento de acaparar la agenda de la extrema derecha del gobierno nacional y poder disputar ese electorado que a una decisión que tenga que ver efectivamente con las cuentas de la ciudad de Buenos Aires.
Y lamentable porque en este contexto donde todo el mundo está haciendo esfuerzos brutales para llegar a fin de mes, en vez de tener una política que justamente ayude a las familias a poder estirar un poco más el salario y cuidar justamente su capacidad adquisitiva, lo que se está haciendo es recortar, o mejor dicho, quitarle esos beneficios. La única salida que queda es que la legislatura porteña, desde la oposición, pueda realizar un proyecto de ley para imponer que esto se convierta en una norma legal, que este beneficio sea un derecho adquirido y que el gobierno de Jorge Macri no lo quite, ¿no? Definitivamente, hay que ver, porque recordamos que también uno de esos derechos sociales fue el boleto universitario, que se extendió, el boleto estudiantil, a universidades, estudios superiores. Estuvo 9 meses en aplicarlo. Tardó 9 meses el gobierno de Jorge Macri en aplicar este beneficio, este derecho adquirido, y hoy por hoy tiene varias restricciones que también afecta su uso. Así que esta es una política de Estado, ¿no? Jorobarle la vida a los estudiantes, a los laburantes y sobre todo a los que vivimos en provincia. Es verdad, habría que organizar la bronca en esta que para Gustavo Cerati era la ciudad de la furia. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. 14:52 empezamos el programa recordando en el día de su cumpleaños a Gustavo Cerati. Mercedes de Montserrat nos escribe respecto a eso. Qué hermoso momento el de mi amada Mercedes y mi amado Gustavo. Hay amados, nuestros amados, Gustavo y Mercedes. Hermosos artistas, los extraño tanto, dice, gracias por recordarlo. Yo también. Qué emocionante este recorrido, dice Irma Parentela, por Gustavo Cerati. Me gustan muchísimo su voz y sus canciones. Gracias. Graciela de Balcarce, ¿se dan cuenta de que salvan a los oyentes? Qué lindo. Según la fisura que se abra en el alma, fina y débil, o con la amplitud de la vida, pero siempre salvan. Gracias por Cerati y por tanto, nos escribe desde Villa La Serranita, en Córdoba. Casi todos los días tengo presente a Gustavo, dice Roque Surace. Es cuando paso haciendo mi rutina por el túnel de Avenida Beiró, por debajo del ferrocarril Urquiza. Sobre las paredes hay hermosos murales recordándolo. La familia de Gustavo Cerati era una familia de Villa Urquiza. Una frase de él: a veces parece que me pierdo, pero me guía la intuición. Hay grandes frases de él, ¿no? Como decir adiós también es crecer, ¿no? Hola, para el programa que está en el aire ahora, dice Julia, los jubilados de la provincia de Buenos Aires estaban viajando gratis en el subte. Sí, cobraban la mínima. E incluso un poco más. Ahora les quitaron también ese beneficio. Es todo agresión y maltrato. Gracias por ayudarnos a sobrellevar estos tiempos. Es muy duro, la realidad. Carla dice, a las señoras chetas de Recoleta les va a salir más cara la hora de la señora que les va a limpiar desde el conurbano, sí. O van a tener que limpiar ellas. Aumentando los salarios de las empleadas de casas particulares, por favor, señoras. Hola, aquí les habla Rodrigo Ruiz Díaz, el Pardo. Me encanta la radio y los escucho siempre. Un saludo a todas y gracias por el programa. La zona de promesa. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. ¿Querés renovar tu casa? En AM Blanquería encontrás sábanas, toallas, toallones, alfombras, manteles y cortinas de primeras marcas.
Mencionando a M530 tenés 10% de descuento y un regalo sorpresa. Consultanos al 11 30 52 23 16 o en Instagram am.andreamolina.blanquería. AM Blanquería, todo para disfrutar cada rincón de tu casa. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Bodega Jorge Rubio presenta Te digo más, la columna de Vicente Muleiro. Jorge Rubio, la emblemática bodega del Oasis Sur mendocino, te invita a descubrir su línea Privado Reserva. Vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o buscalos en Instagram como @bodega Jorge Rubio. Bodega Jorge Rubio, el Malbec más austral de Mendoza. Las 14:57, según lo anunciado, es el momento de Vicente Muleiro y su columna de libros aquí en la tarde de la M530. Vicente, buenas tardes de martes. ¿Qué tal? Buenas tardes de martes. Vamos a agregar una obra de teatro que tiene más de un libro. También, pero bueno, en cuanto a libros, vamos a hablar de Valli, o Valli, de Federico Gemmer, que es una novela donde trabaja sobre un artefacto muy común en Federico Gemmer. Federico Gemmer es un escritor que nació en Varadero, premio Clarín, premio Conex, autor de Más liviano que el aire, Darwin o El origen de la vejez, entre muchas obras. Es un autor muy prolífico y obtuvo el premio Ricardo Rojas con su novela Mitre, y es un especialista en el Quijote. Tiene un libro que se llama Una lectura del Quijote y tiene el artefacto cervantino que lo describiríamos como un deslizamiento, a veces muy notable, a veces imperceptible, entre el plano de la realidad y de la fantasía. El ejemplo más claro de ese deslizamiento, si querés, es la trajinada escena de Quijote con los molinos de viento, ¿no? Donde desde la realidad de lo que se ve, se pasa a la fantasía de unos monstruos desaforados y gigantes a los que hay que enfrentarse, y así le va. Queda la armadura del Quijote como una ferretería retorcida. Pero esa trampa, ¿no? Ese pasaje, estás en el plano de la realidad y de repente estás en otro lado. ¿Cómo lo usa el artefacto esta vez en Valli? Con mucha felicidad, porque parte de una enferma de Alzheimer, que cubre esos huecos imaginando viajes. Esta técnica de imaginar el viaje quedándose en el mismo lugar, la habíamos visto en una obra de Jorge Acame, Venecia, estaba muy, muy bien hecha. Y acá lo que sucede es que cuando se pierde el registro de la realidad inmediata, quien la cuida, una maestra, la hija, ponen 2 sillas en un rincón de la casa y se van, por ejemplo, a Roma. Y aparecen en Roma, describen los lugares. O a Valli, como indica el título, supongo. A Valli, que se llama Valli porque, no vamos a adelantar, pero hay algo especial con Valli. Pero bueno, recorren Egipto, Senegal, Laponia, que era un helado para... Sí, claro. Son todos relatos sobre los lugares, porque físicamente no están ahí. No, pero la maestra tiene una técnica, que es que
Antes de emprender el viaje, repasa el Lo sé todo y la enciclopedia Salvat. Para poder viajar con su mamá. Para poder viajar con su mamá y tener la data de cada lugar donde caen, ¿no? Qué lindo, interesantísimo recurso en cuanto a que son 2 libros que en los 60 y en los 70 estuvieron en gran parte de las casas de la clase media que todavía aspiraba a mi hijo el doctor. Entonces, es verdad, ¿no? A la hora de viajar, ¿es bueno viajar con una guía o prefieren no hacerlo? En mi caso prefiero no hacerlo. Yo prefiero no hacerlo, pero acepto toda opinión, ¿no? Es lindo, depende de qué tipo de viaje hagas, ¿no? Porque digo, si no querés turistear, tener una guía está bien, para no saber dónde no tenés que ir. Claro, hay gente que no quiere perderse ni en broma, y hay otra a las que le puede gustar perderse en una ciudad desconocida. Y bueno, decía Benjamin, que conocer en una ciudad es perderse, ¿no? Claro. Exacto. Y tengo un método para algunas ciudades inabarcables, amplias, donde hay mucho que ver, que por ahí hacer el City Tour y a partir de ahí elegir. Subirse arriba del ómnibus y hacer el tour inicial, digamos. Claro, en la planta alta. Si no conociera Buenos Aires, lo haría, por ejemplo. Claro, en Buenos Aires hay City Tours, que en lo que vivimos en Buenos Aires muy difícilmente hagamos y los turistas consumen. Está bueno, quedar varado de turista en la capital, aunque sea tu ciudad. Exactamente. Qué lindo que es ser turista en Buenos Aires, dice una canción de Man Ray. Ah, mira vos. Bueno, depende del día. Es verdad. Hay algunos miércoles que no los recomiendo, sobre todo en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao. Yo supongo que a las y los turistas, a les turistas, cuando suben al ómnibus les facilitan las cosas, no van a ver algunas de esas cosas, ¿no? Por supuesto. Aunque si uno va a la zona de Plaza de Mayo un jueves cuando están las madres, hay un montón de turistas, son parte de la postal posible de Buenos Aires. Así es, sí. Bueno, entonces, Vali, de Federico Gemmer, novela editada por Entropía, ¿no? Esos ambientes opacos, esas casas del suburbio, del conurbano de la ciudad, con una mirada, finalmente una mirada piadosa sobre la enfermedad, ¿no? Y la mostración de reemplazar los sueños incumplidos por la fantasía. Y saltamos al teatro. Sé que por aquí se dio una vuelta en algún momento la obra Seré, que se está dando en el Teatro del Pueblo de la Valle 3636, muy cerca del Abasto. Sobre la mansión Seré, por cualquier cosa, no es una conjugación del verbo ser. No, hay un juego igual sobre un ser en el futuro. Ese ser en el futuro, en el caso de estar en la mansión Seré, implica fugarse, si no, no hay futuro. Bueno, y eso es lo que cuenta esta obra, con un mecanismo teatral que a mí me pareció excelente. Es una obra tremendamente recomendable. Estuvo el año pasado en cartel, ahora está seguro agosto, septiembre, y posiblemente sigan, porque se llenan. Esas obras que dentro del teatro está en crisis, cuesta, y de repente tenés alguna cosa que no para nunca. Es que un fenómeno en la actuación también. Bueno, si lo tenemos, tenemos el testimonio de el actor principal, Lautaro Delgado Timruk, a su vez codirector. Bueno, es una obra multipremiada y el mecanismo actoral excelente, es un hallazgo técnico del teatro, pero sin la interpretación de este monstruo no podría funcionar, porque lo que vas a escuchar mayormente es el testimonio que el tal Guillermo Fernández dio ante la Cámara Federal cuando se hicieron el juicio de las juntas. A su vez el actor, Lautaro había trabajado en la película de Adrián Israel Caetano sobre la fuga de la mansión Seré. Crónica de una fuga, sí. Claro. Vuelve sobre un personaje que ya interpretó en el cine Crónica de una fuga, pero con el paso del tiempo y con una mirada distinta de entonces. Bueno, la mirada sí, es una mirada muy especial, donde están todas las marcas del estar encerrado, donde están todas las marcas de tratar todos los días con la represión, donde está el dilema de la vida o la muerte, si juego o no juego a escaparme, hasta tomar nota de que si no, la única posibilidad de vivir es la historia que narró por primera vez Claudio Tamburini, ¿no? Uno de los que se fugó, que fue un arquero famoso de la historia, tan famoso por esta historia, más famoso por la historia que por su actividad como deportista. Uno de los 4 que consiguió fugarse fue Claudio Tamburini, que pudo exiliarse en Suecia. Cuando lo secuestraron era arquero de Almagro y estaba estudiando filosofía, completó la carrera de filosofía, es un filósofo, profesor y ensayista
se quedó vino a Buenos Aires a ver qué onda, pero volvió a seguir su vida y su carrera en Suecia. Bueno, hay un final que no lo voy a espolear, pero que realmente toca. El final te mete más adentro de la obra que todo lo que viste. Pero el mecanismo de relojería que arman, poniéndole cuerpo a una voz, porque se le pone cuerpo a una voz que es ajena a lo que está sucediendo. Es una voz que está grabada. Es la voz grabada del propio testimonio ante la Cámara Federal. O sea, el testimonio original. El testimonio original. Y a eso le pone un cuerpo, con una capacidad. Todos dicen que en el teatro lo que se llama el aparato mimético es fundamental. En este caso, el trabajo y la capacidad en torno de eso es realmente formidable. Y bueno, también hay que decirlo que hoy, en este clima que estamos viviendo, esa obra pega de otra manera que como hubiera pegado hace 10 años, por ejemplo. Describe un poco este clima de época. Y es ese clima, sobrevuela ese clima de opresión, ¿no? Eso de tener la vida sujetada por fuerzas que no podés dominar, ¿no? Hay algo, hay un punto de contacto con un poder que se dedica precisamente a contener a la población dentro de un campo. ¿No? Como si el campo... Un campo minado, ¿no? Sí, como si el campo se extendiera a todo el país y lo que hay que saber es que hay que fugarse. Un campo de concentración, para decirlo en un lenguaje figurado, ¿no? La semana pasada, el jueves, vimos en el accionar represivo frente al Congreso de la Nación, incluso a un comisario vestido de civil portando un arma de fuego en las manos, ¿no? Sí, el señor Gauna. Es todo un asunto eso. Es todo un asunto para el que está de este lado y ve repetirse historias muy graves. Así es. Parapolicial, ¿no? Así es. Bueno, y habla también del punto de contacto de aquel poder con ¿no? Traza un punto, hay un puente que es el puente que estamos padeciendo en este momento y que es bueno que pare acá, porque los próximos capítulos podrían ser mucho más trágicos. Alguien pintó en la zona de Congreso, en una pared, los que gobiernan hoy son los nietos de los cómplices civiles de la dictadura. Por supuesto, y si rastreas en el mundo empresarial hasta vas a encontrar apellidos que se conectan. Sí, que no son nietos, ¿no? Que son los mismísimos cómplices, te quiero decir. Vicente Muleiro es autor de una obra extraordinaria sobre el golpe de Estado en 1976. No es la única, también una obra extraordinaria sobre Jorge Rafael Videla y una obra de teatro sobre Videla y su muerte. Es decir, hay un montón de elementos en vos mismo, en tu trayectoria periodística. Absolutamente, yo creo que para toda mi generación ese golpe de Estado y esos años marcan absolutamente todo lo que hagas después. La situación de sumisión, las noticias del dolor que no podés procesar, tu propio acorralamiento. Los exilios interiores y los exteriores, claro. quería mencionar, porque hubo un momento en los 80 y se prolongó en los 90 en que mucha gente decía, bueno, hay que cortarla con el pasado, hay que terminar con la dictadura. Eso ya terminó, no nos puede dominar. Basta de hablar desaparecido. Basta de hablar siempre lo mismo. Un famoso periodista dijo, es un problema que pasó hace 30 años. Bueno. Ya lo saben, mis propias víctimas. El señor Lanata. Sí, claro. Pero a mis propias víctimas y sobrevivientes me dicen, ya lo saben los chicos, ya saben el nunca más. Claro. Porque lo que no termina de entenderse para todos es que la violencia es el mismo modelo económico, ¿no? Es Martínez de Oz y su impunidad. Así es. Bueno, entonces, Seré, una creación basada en el testimonio de Guillermo Fernández sobre su secuestro en una mansión en Castelar, uno de los que estaba bajo la égida de la Fuerza Aérea, que tuvo un rasgo muy distintivo en su accionar, que en la obra también aparece, que es mezclar la represión con la religiosidad, ¿no? Ahí entra un alto mando de la policía con un látigo diciendo recen el Padre Nuestro, judíos de meme, ¿no? Por ejemplo, había una cosa de misa negra en los campos de concentración que estaban en manos de la Fuerza Aérea. Bueno, todo esto en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, muy cerca del Abasto, los viernes de agosto y de septiembre, en principio a las 22, y creemos que va a seguir. Y bueno, hablamos con Lautaro Delgado, Tim Rook, que nos contó qué tipo de recepción hay o se manifiesta después de que termina la obra. En general,
Creo que la gente esperaba otra cosa y queda totalmente sorprendida con lo que acaba de ver, con lo que acaba de expectar, producto de la sugestión, del juego escénico, del relato. Y creo que mucha gente, por no decir toda, agradece esta sorpresa, este encuentro con lo inesperado y con lo vital, en el sentido de lo profundo que tiene esta obra, que es el encuentro con el ser en el futuro, con la posibilidad de escapar de lo más horroroso que una persona pueda imaginar. La posibilidad de pensarse en el futuro como posibilidad de fuga de lo que hoy día estamos viviendo, no solo en este país, sino a nivel mundial. Bueno, la palabra de Lautaro Delgado, hablando de cómo recibe el público esta obra, queda realmente sorprendido y tocado. Y bueno, hubo una canción que ilustró, que no fue la intención inicial de su autora, que terminara representando lo que representó. Pero después la dictadura, la canción giró sobre sí misma. Durante la dictadura y post, pasó a hablar de algo que había sucedido en la sociedad y que la autora la había destinado simplemente al destino de los artistas. La autora se llama María Elena Walsh, la canción se llama Como la cigarra. El giro copernicano ocurrió cuando Mercedes Sosa empezó a cantarla en el exilio y en su retorno, y esta es la versión de Pedro Aznar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios@am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. A las 15:19, Marina, ¿cómo seguimos en el programa? Bueno, estamos muy contentos escuchando Cielo Despejado, que es la canción que te había dicho que traía nueva de su nuevo disco, Damasia. Damasia, gracias por los limones y gracias por venir a la M530 con parte de tu banda, a quien también estamos agradecidos por venir. A mi izquierda está Percubata, Nico Echeverría, y frente a Damasia, tengo a Amaranta Ibáñez y a Paloma Gómez. Hola chicas, hola Damasia, hola Nico. Hola. Gracias. Para los que no están viendo el streaming, los limones son reales y viajaron desde Florida hasta la radio. Tengo 3 limones que Damasia trajo de regalo, huelen riquísimos, son de su limonero. No, que, esta es del vecino. Bueno, del vecino, del limonero vecino de la casa de Damasia. Justo estoy vestida con amarillo. Te queda hermoso. Así que con rosa combina también. Bien, gracias por el regalo, gracias al vecino, que no sabe que fue parte de
el regalo. Estoy contenta, Carlos y Damasia, de que estás acá porque el sábado vas a tocar en Espacio Rossetti, que es en Almagro, en Gallo 764. Y vas a presentar el nuevo disco que es El Camino de las Tipas. Sí, ¿Por qué se exacto. llama El Camino de las Tipas? Porque en el verano yo veraneaba en lo de mis tías abuelas y el abuelo de ellas era medio fanático así de los árboles y tenía un camino que se llamaba el Camino de las Tipas. ¿Las tipas escupen? Son ese árbol Esas que escupen. ¿Viste? Yo te dije. No lloran, sino que escupen. Lloran y escupen, no sé, creo que se dice escupen, pero es como si lloviera. Es la gota de rocío, Claro. la gota de rocío, ¿no? Sí, hay algunos camélidos que escupen, por ejemplo. Y hay gente que también. Los camellos, Y las aquel damas, que qué se sé yo. siente escupido por Pero las para cosas mí que escupen, pido disculpas también, porque yo soy de escupir también, como las tipas y los camellos. Escupir verdades o escupir mentiras, no. Escupir sensaciones, pensamientos, opiniones, porque todavía estamos en democracia, pseudo democracia, Sí, y uno sí. puede opinar, pero de repente que uno opina está hiriendo mis sentimientos y susceptibilidades ajenas cuando uno dice lo que piensa. Igual hay que editarse. Las plantas no pueden editarse. Lloran o escupen sin darse cuenta. Uno podría. Sí, le puse así porque siempre tuve ese recuerdo, pero aparte, tipas, mujeres que un poco te convocan, ¿no? me convocan, me gusta trabajar con mujeres, tengo muchas amigas mujeres músicas, las virgins. Las virgins, Son Paloma. son vírgenes pero con hijos. Paloma y Paloma y Amaranta. Amaranta son muy lindos nombres ambos, Paloma, Gracias. Amaranta. También fue como una ruptura personal. Bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero ir por otro camino. Camino de las mujeres. Poder bifurcar, ¿no? Sí, a lo largo de sí. tu vida, una experiencia y después una bifurcación que te llevó hacia otro lugar. Exactamente, sí. Celebramos. Estoy yendo por un camino distinto. Aunque, viste, justo decías eso, opinar, a veces... Hiere otras susceptibilidades. Hay muchas mujeres heridas últimamente, así... Me enteré así, Julia Mengolini, la Pichot, bueno, viste, es como que habla una mujer, dice algo fuerte y enseguida se enoja el señor. Sí, hoy sí hablas de se enoja el señor común, el señor como genérico, se enoja con las mujeres. En el caso específico de lo que acaba de decir, está hablando el presidente de la Nación. Se enojó con Oreiro, se enojó con Oreiro. Y con Oreiro. Hoy con también. Oreiro, con Lali. Sí, con las dos colegas que acaba de mencionar nuestra invitada, específicamente en su cuenta de Twitter. También, y con Oreiro también hoy en su cuenta de Twitter, Carlos, y en su bueno, Instagram, por eso. y también en general con la mujer, porque su misoginia es notoria. De hecho, también está presa la líder opositora, ¿no? Que aunque se niegue y se silencia y nadie lo dice y todo el mundo lo naturaliza, es mi deber como mujer darnos cuenta de que esta injusticia está sobre el cuerpo de Cristina por mujer. En el caso de Natalia Oreiro, nada más que por un comentario, ya se ha hecho en muchos lugares, la acusó de ser amante de Putin. Esta mujer que es amante de Putin quiso decir que gusta del gobierno de Putin, cosa que no es cierta tampoco. Se atreve a opinar sobre la Argentina intentando que se calle la uruguaya Natalia Oreiro. Porque claramente quieren eso, ¿no? Que las mujeres no hablemos, estemos silenciadas o calladas. En ese caso celebro que tengas un disco nuevo, ¿no? Y que tenga 9 canciones nuevas. Eso fue un gran trabajo de composición, porque sos compositora además de cantante, que componer no es nada fácil, ¿no? No, totalmente. 9 canciones y mucho tiempo en hacer el disco, porque, bueno, autogestivo. Pero un poco lo que decía en otra entrevista es que el recorrido de hacer y de componer y de juntarte con otros músicos, músicas, es interesante. Y más en este momento, ¿no? De poder... hacer música con otros y ese recorrido vivirlo bien. Y bueno, también soy un poco obsesiva, o sea que si alguna cosa no me gustaba era de retocarla, entonces por eso llevó un poco más de tiempo, pero bienvenido.
El camino de las tipas. ¿Te La parece? verdad, Aguanten las tipas, las que se defienden y las que se hacen escuchar, aunque nos quieran calladitas y sumisas y devotas. Y celebro el camino de las tipas, ya que están Paloma, Amaranta y Nico acá acompañando a Dama Asia. Nos gustaría escuchar algo de lo que va a pasar en Rossetti el sábado en Almagro, ahí en Gallo 674. Vayan a buscar las entradas a tickethoy.com. Bueno, hablando de las tipas, hay una canción que se llama No, no, nene. Esta No, no, nene, hace mucho la hice, se llamaba distinto, se llamaba Pasiones Benditas, y ahora se llama No, no, nene, y por sugerencia de Paloma, me dijo, ay, ahora con todo esto de las tierras, podrías postear No, no, nene, porque tiene una parte que habla de eso, entonces vamos a hacer No, no, nene. Que empezó por otra cosa, empezó por una discusión que tuve con un hombre, y mi tía, Tudi, me dijo, 94 años, Tudi, me dice, ay, Damasia, el patriarcado está en desuso, y yo, ay, bueno, y ahí quedó, no, no, nene. No, no, nene. ¿Vamos? 3, va. Aquí la onda está que rebalsa. Ya no me siento marchita, estoy rodeada de pasiones benditas. Confío mucho en estos niños, miran al sol, nos dan cariño. Y la riqueza de este cielo y este mar. Aburrido y comprimido se ve el mundo desde un solo lugar. No perdamos la belleza y la riqueza. Se ve el mundo desde un solo lugar. No, no, nene. No, no, nene. No, no, nene. Y la riqueza de este cielo y este mar. Aburrido y comprimido se ve el mundo desde un solo lugar. No perdamos la belleza y la riqueza.
Paloma, bravo Marante, bravo Nico, qué lindo suena. Nico está con su batería electrónica, ¿no? Así es, el Octapad, que en realidad es un nonapad, pero bueno, quedó inmortalizado en octa. Bien, para quien no supiera de qué se trata, ¿qué es el instrumento? Funciona a base de samples, o sea, sonidos sintetizados. Es como un tecladito en realidad, pero en este caso se golpean unos cuadraditos que emiten sonidos previamente grabados. ¿Podés golpear de a uno para identificarlos? Para quien no supiera sí. de qué Esta es una imitación de una batería de los 80, la Roland 08, que por ejemplo usó mucho Charly García en algunos discos. ¿Se escucha? Justo cambié el sonido. Esta es la 808. Buenísimo. Eso es uno de los sonidos, uno de los instrumentos. Este es uno de los presets, claro, que imita todos los sonidos que tenía esa Roland 808. Bien, ¿y qué otro tenés ahí escondido? Y tenemos algunas personas presas también. Esas personas yo quiero. A ver si aparece. Un uruguayo quiero. Uy, a ver si lo tengo, a ver si lo sacan. Mientras tanto yo leo mensajes que llegan ahora a la radio. ¿Cómo hizo esta banda para juntar a mujeres con tan bellos nombres? Pregunta Alejandra de Almagro. Somos así. Nos escribe... Nos encontramos. Se imantaron. Exacto, quise decir algo así, ¿viste? Nos escribe Rodrigo Cuestas desde Madrid, aparentemente. Abrazo a Damasia, desde Madrid. Me acode para el concierto El Oso de Nono, pero seguramente... un beso enorme. Él siempre voy a la casa en Nono porque tocamos en la Kiva ya. No, lo quiero un montón. En Nono, en Córdoba. Alberto Keitelman, que tiene mayor conocimiento botánico que nosotros, dice: las tipas lloran. El llanto de las tipas es producido por la acción de un insecto que las habita. Específicamente se llama la chicharrita de la espuma, científicamente Cephisus sisypholus. Así que tenemos el misterio. Las tipas lloran, pero no es por ellas, sino porque un insecto se les mete adentro. Ahí están pasando cosas acá. ¿Tenés a Tarzán ahí adentro? Están pasando cosas acá a mi izquierda. Es como un Tarzán uruguayo, no sé si lo reconocen. Es Rubén Rada. Exactamente. Le mandamos un beso, que se mejore. Que estés bien, negro querido, que no se puede decir más mucho. Negro, pero es el negro querido nuestro Rada. Bueno. La gente me dice negro, pero soy marrón glacé, dice. Exactamente, un beso al marrón glacé nuestro querido, que se recupere pronto. Dama, te dicen Dama, ¿no? Pero Damasia es tu nombre original. Original es Damasia, y había una Damasia en las redes, entonces yo puse Dama Asia, porque tampoco quería, allá con Damasia el apellido y bueno, todo. Bueno, Damasia es con C y Dama Asia, porque cita un continente, es con S. Damasia es con S. Para quien te busque. Su nombre digo. es Damasia. Con S. Damasia es con S, Carlos. Tu Damasia es con S. Hay Damasia sí, con porque C. el masculino sería, si no, Damaco. Ahí está Damasio Esquivel. Hay Damasita Boedo, que es una poeta. Hay Damasias. Yo tenía una vecina Damasia, aunque no lo puedan creer, Damasia Amadeo. ¿Y Damasia Vélez Arfield? Damasia Vélez Arfield. Tenía una tía abuela que se llamaba Damasia, y mi mamá siempre decía a mi primera hija Damasia, y quedó Dama. Era española, la tía abuela de mi mamá. Y mi mamá se llamaba Valeria, y a mi hermana, la que siguió, le puso Valeria. Yo tendría que ser Valeria, porque mi hermano, el primero Arturo, igual que mi papá Arturo, y me puso Damasia. Y bueno. Yo digo, ahí no sé, no entendí. Y cantás, no desde siempre, pero ahora es tu vida, ¿no? La música. No, hice otra. Incursioné en educación física, al mismo tiempo cantaba, jugué en primera al hockey. También. Las leonas, que decían los limones, dijiste leones, yo dije las leonas. No, hice otras actividades. Pero ahora dedicado. Busqué las Damasia con ese y son un montón, para cualquier duda. Sí, con ese. Con ese. Sí, sí, yo soy con ese. Sí. Y ahora voy a buscar las Damasia con C. Sí, bueno. El Camino de las Tipas está, obviamente esta canción, El Nono Nene, está en el Camino de las Tipas, y hay 8 canciones más que son las que se van a presentar el sábado. Sí. Yo que estoy fascinada con este disco que se llama El Camino de las Tipas, que lloran y no escupen, ahora que lo sabemos, y ahí estamos viendo la tapa del disco, El Camino de las Tipas. ¿Se animan a deleitarnos y a regalarnos otra canción? Sí, voy a hablar de la canción esta que se llama Doble Fondo,
porque yo leí una poesía de Julia Magistrati, una amiga mía, con la única persona que puedo componer, y justo había pasado lo de Santiago Maldonado, y le digo, Julia, esta poesía relata todo lo de Santiago. Ay, no lo pensé. Bueno, y entonces cambié algunas cositas de la poesía y quedó Doble Fondo, pensado en ese momento. De la desaparición de Santiago. La desaparición de Santiago. Que se cumplieron 9 años, ¿no? Hace no mucho, el 1 de agosto. Así que hacemos ese. Porque Cielo Despejado ya lo mandé para la cortina. Eso empezó, ¿no? Que es esperanzadora y que tiene algo de una proyección de que en algún momento va a escampar esto que nos atañe, que es bastante oprobioso y muy difícil de soportar, ¿no? Que es un poco el gobierno contra su propia sociedad. Exactamente. Cielo Despejado fue... Marta Dillon había escrito algo que a mí me interesó mucho. Y a partir de lo que había escrito salió Cielo Despejado, porque Cielo Despejado, ya estaba con Doble Fondo, la cabeza la tengo. Ahí. ¿Cómo empieza Cielo Despejado? Espera, Corta la correa, salta a mi lado, amor, que el nubarrón viene cargado. Vida nos hackean, palo, bolsa en mano, y aquí nos dejan bien aisladas, tirados. Ya vendrá un cielo despejado. Corta, imagina, corre la cortina, que ya no hay tiempo para mezquindad, ya no da. Vamos a tomar el cielo, vamos a tener deseos, a construir refugios, una nueva vida, soñar. Me gusta. Eso, escribió algunas palabras Marta. Yo en ese momento estaba yendo a Parque Centenario y quedó Cielo Despejado a partir. Yo escribo mucho a partir de cosas que por eso me gusta este programa mucho y me gusta venir antes del show. Primero me dan suerte. Buenísimo. Les tengo que decir. Lindo. Y aparte porque me siento hermanada con ustedes ya. Es una casa donde tengo algunos lugares. Rossetti es otro, donde me gusta ir, me gusta compartir, soy tímida, no sé si parece, pero cuando no me gusta algo me retraigo, y acá me siento muy bien, por eso les traje también limones. Muchas gracias por los limones y por las canciones y limones. ¿Te parece ir con esta que nos habías contado? Doble fondo. No se ven los remolinos y esa trampa que el poder resguarda, y todo lo que en la oscuridad agazapado espera. No sabe del amor que tu nombre en estos días nos entrega, y tus pies que se metieron en arena movediza, territorio inestable, voraz, monte que poco invita. Todo cuanto te rodea deja marcas en silencio. La carroña no nos quita el aliento de seguirte como el viento. No sabe del amor que tu nombre en estos días nos entrega, amor. Tu nombre no sabe del amor que tu nombre en estos días nos entrega, amor. Tu nombre no nos quitan el aliento de seguirte como el viento. Aliento no nos
Doble fondo y bueno, vamos a zafar de la carroña. Damasia, Paloma, Amaranta y Nico, gracias por venir a presentar El Camino de las Tipas para la audiencia. Si quieren ir a verlos, es 20:30 este sábado 15 en Almagro, en Rossetti, espacio Rossetti, Gallo 764, y van a buscar las entradas a tickethoy.com, pero vamos a sortear un par de entradas. Ah, Carlos. Qué bueno. ¿Al WhatsApp de la radio? Al WhatsApp de la radio, que es 11 3200 0530, ¿no? 11 32 00 0530. Ese es el WhatsApp por el que llamás y Carlos Polimeni te regala 2 entradas para ir a ver El Camino de las Tipas con Damasia, que nos vino a visitar, y estamos muy agradecidos por las canciones y los limones. Gracias, chicos. Estamos agradecidos por las canciones y los limones. Salió un verso posible de una hipotética canción. Y sí, bueno, qué lindo. Yo puedo hacer un chivo acá, pero hoy sí. Que ya que estoy, que también el 23 de agosto, que es un domingo, lo vamos a presentar al disco en la Biblioteca Sudestada en Florida, Vicente López. Aguante son las mis tipas. Compañeras del barrio. Ahí Aguante las tipas de la Sudestada. No hay limones sino naranjas en las calles. Ahí hay naranjas y se te caen. Y son amargas, ¿eh? No son para comer esas naranjas. La vida con citrus es otra vida. Nos vamos para volver. Bueno. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La buena lectura ilumina Cerca del Apocalipsis, o cómo se fue construyendo la Tercera Guerra Mundial, de Alberto López Girondo. Una lectura indispensable para comprender la geopolítica del siglo XXI y los conflictos que acercaron al mundo al límite de la guerra global. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. ¿Viste que hay canciones que apenas las escuchás, sabés que te representan? Eran los 60, los años polenta. Canciones Rescatadas es un viaje al Ditela, al Café Concert, a una época que supo cambiar con su música, su humor y su poesía, la cultura argentina. Exportemos animales y tendremos un país sin tantos trastornos sociales ni problemas de raíz. Laura Mancini las vuelve a poner en escena en su espectáculo Con una mirada de hoy. Domingos de agosto, 19 horas, Paseo La Plaza. Acordate, Laura Mancini en Canciones Rescatadas. Entradas en PlateaNet. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni
¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Más temprano hablamos de Mandy LaRouche, presentándola como la más argentina de las cantantes francesas. Estamos escuchando, a propósito de eso, su versión de La Tarde, una canción firmada por Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, solo que Pablo del Cerro era el seudónimo de la esposa, pianista y compositora, nacida en Francia, Antonietta Paule Papin-Fitzpatrick. Mandy LaRouche está ahora en París, mañana toma un avión rumbo a Buenos Aires. Va a estar de gira por Argentina y Uruguay en los próximos días. Actuaciones el 16 de agosto en el CCK, el 17 de agosto en un hotel en San Pedro, el miércoles 19 en Montevideo, el jueves 20 en Buenos Aires en el Festival Mundial de Tango, el viernes 21 en La Plata, el sábado 22 en Rosario. Lo hará acompañada por el grupo musical Flores Negras, Fleurs Noires en francés, una orquesta franco-argentina de tango contemporáneo dirigida por Andrea Marsili. Mandy LaRouche, que tiene una carrera, nació en Marsella como cantante de jazz y de trip hop, descubrió la música argentina en 2014. Mandy, buenas tardes, Carlos Polimeni te saluda desde Buenos Aires, ¿cómo va? Hola, bonjour, como decimos en Francia. Bonjour, bonsoir, bonnoir. Bonsoir. Je ne sais pas quoi ici. Maintenant, ¿cómo fue que descubriste la música argentina en 2014? Gracias a los caballos. ¿A los caballos? Sí,
Así fue la razón de mi primer viaje a Argentina, porque yo crecí en los Alpes franceses, en el sureste de Francia, en las montañas, y yo crecí con caballos, son una parte muy importante de mi vida, y desde la infancia, cuando tenía 12, 13 años, dije, bueno, un día iré a Argentina a descubrir a los caballos criollos y a conocer a los gauchos. Así fue como un sueño de la infancia. Y mi primer viaje en 2014, yo me fui más en las provincias de Salta y Jujuy. Y bueno, sorpresas del viaje o viaje adentro del viaje, una mañana muy temprano en un colectivo entre Salta y Tilcara, el chofer escuchaba el folclore argentino. Así, gracias a él, en los paisajes de la cordillera de los Andes, con colores de la madrugada, con los argentinos en ese ómnibus, tomando el mate, cantando un poco las letras, haciendo un poco las palmas, he descubierto así lo que es una chacarera, lo que es una samba, sin hablar nada de castellano a esa época. Bien, en estos años que han pasado, estos 12 años, has aprendido un montón de castellano y has cantado un montón de canciones importantes. Tuviste también un deslumbramiento con Chango Spasiuk, ¿no? Sí, el Chango Spasiuk es casi como un padrino para mí en ese camino, aprendiendo cosas sobre la música, pero sobre las culturas, no solamente la música, sino las culturas argentinas. Y lo conocí en París en 2015. Yo me fui a un concierto de él en París sin conocer nada ni de su música ni del chamamé. Y bueno, no sé, pero pasó algo muy fuerte. Yo quería gritar, cantar, llorar, bueno, todo eso al mismo tiempo, bailar también y sin entender nada otra vez de la letra, así que solamente con las emociones que pueden pasar con la música. Y bueno, eso fue también un momento muy importante en mi camino con Argentina, y después pude conocerlo más porque yo organicé en Marsella, en la ciudad a donde vivo, en el sur de Francia, un festival dedicado a las culturas argentinas, y aceptó de ser el padrino de ese festival. Así que pasó una semana entera en Marsella y intenté un día de explicar lo que desde que yo había visto su concierto en París, empecé a cantar así, pero de manera fonética, el chamamé, sus canciones, escuchando así sola en mi casa sus discos y cantando así de manera fonética, cambiando la significación, por supuesto, la traducción, gracias a internet. Y me dijo, bueno, no puedes cantar así el chamamé solita, no se canta así, el chamamé se debe compartir. Y me invitó a cantar por primera vez un chamamé en Marsella, en mi ciudad. Así que la primera vez que he cantado un chamamé en el escenario fue con el Chango Spasiuk, un regalo de la vida. Tu trabajo de homenaje a la obra de Nenet con Atahualpa Yupanqui fue muy importante, incluso para la Argentina, ¿no? Porque implica un descubrimiento de algo que estaba oculto o eclipsado detrás de un seudónimo y de una historia personal compleja. Sí, creo que no fue totalmente un secreto. Había, por supuesto, gente que sabía de esa historia, músicos, etcétera, pero yo como francesa, cuando vi por primera vez ese nombre de Pablo del Cerro, yo me dije, bueno, buena noticia, un nuevo compositor que voy a descubrir, voy a aprender sobre alguien más y es una buena noticia, así que empecé a pedir a mis amigos argentinos, músicos en Francia, pero que son argentinos, ¿quién es ese Pablo del Cerro? Y nadie sabía quién era ese Pablo del Cerro, así que eso me llamó la atención, de ver que mis amigos argentinos, músicos, musicazos, que no sabían nada de ese Pablo del Cerro. Así empecé a buscar un poco por internet y no había nada. En 2020 no había nada sobre Pablo del Cerro en el internet. Y bueno, eso también me llamó la atención, porque ahora cuando no se puede conseguir una información por internet, es que se debe buscar, investigar. Y como antes yo trabajaba como periodista, es algo que me gusta también, buscar cosas, investigar. Y bueno, es una larga historia, pero finalmente una noche de noviembre de 2020, durante el confinamiento, yo estaba en mi casa en Marsella y he descubierto que ese Pablo del Cerro era una mujer
era francesa y era la esposa de Yupanqui, así que fue como un shock para mí como francesa de descubrir eso desde Francia. Es verdad, ¿no? Tantas cosas ocultas detrás de esa historia. Vas a venir a cantar tango a Buenos Aires y a Uruguay. Es todo un compromiso. Después tenés una gira por Finlandia y Suecia y vas a recibir también a tus compañeros de aventura aquí con un espectáculo que va a girar por Francia llamado La Tarde. ¿Cuál fue el primer tango que te impresionó? Uy, es una pregunta muy difícil. Creo que hay un tango que me gusta mucho que es antiguo, pero es el choclo, porque hay una historia también que es una estándar de jazz también, que hay una versión en inglés y a mí me gustaba mucho también la versión en inglés, y cuando empecé a viajar a Argentina escuchando esa canción en su versión original, en castellano, el choclo, bueno, es una canción que me encanta, pero la verdad que cuando empecé a interesarme en las culturas argentinas, yo bailo, hace años que bailo el tango, me encanta bailar el tango, pero cantar el tango me pareció como algo inaccesible, o sea, algo, no sé, como monumental para mí, como francesa, que bueno, no voy a tocar el tango porque, bueno, voy a aprender, caminar y veremos en un par de años cuando estaré, no sé, no más vieja, pero bueno, cuando voy a tener más experiencia en el canto en castellano. Y finalmente el tango vino a mí, no sé si se entiende, es que me he conocido a esa orquesta Fleur Noire, Flores Negras en Francia, que hacen un trabajo impresionante. No tocan tangos tradicionales, son composiciones de Andrea Marsili, la pianista y directora artística de la orquesta. Son solamente mujeres, y en Francia yo me fui a verlas 2-3 veces en el público, así diciéndome, wow, un día me encantaría cantar con ellas, porque tienen esa energía, esa manera de componer un tango propio, con letras muy, muy fuertes también, muy actuales. Y finalmente un día me llamaron para cantar con ellas, para invitarme. Así que así empecé a cantar el tango. Como un sueño imposible finalmente cumplido. Ahora venís de gira por la Argentina y por Uruguay. Gracias por esta charla, Mandy. ¿Te tomás mañana el avión de París a Buenos Aires? Exactamente, mañana por la mañana. Que tengas un buen viaje. Muchas gracias. Mandy Lerouge con nosotros desde París antes de su gira junto al grupo de tango argentino-francés Flores Negras. Ahí vamos a dar los ganadores de las entradas, pero antes un poquito de Sin Caballo y en Montiel, un clásico de Yupanqui y Pablo del Cerro. Ahora sabemos que Nenette Fitzpatrick, cantado por Mandy Lerouge. Le Rouge en francés es el rojo. Me hace acordar al Rouge Blanc Blue, que es esa trilogía de Tarkovsky, ¿no? De Tarkovsky, sí, o Moulin Rouge también, el Molino Rojo. Pero esa trilogía, esa película Rouge, qué linda. Son los colores de la Revolución Francesa, rojo, blanco y negro. O de la bandera de Francia. Rojo, blanco y azul. Rojo, blanco y azul, o de la bandera francesa. ¿Para qué pasé de largo por Tala, detenerme? ¿Para qué? En medio del operativo internacional para bajarle el precio a la Argentina y en medio de los grandes esfuerzos del gobierno argentino por trabajar contra los intereses de la patria que no se vende, a veces es interesante encontrar muy lejos de aquí el respeto, el amor, el cariño, el deslumbramiento por la cultura nacional. La música tiene estos elementos: llega, viaja, vuela, gira, vuelve. ¿Quiénes se ganaron las entradas o quién se ganó las entradas? Se ganaron las entradas del sorteo para Damasia Liliana Silvestre, que termina su DNI con 377, y también Sebastián Prieto, que termina su DNI con 308. Liliana Silvestre y Sebastián Prieto se van a ver a Damasia al Espacio Rossetti en Gallo 764 en Almagro el sábado 15 a las 20:30 horas. Qué bueno, Karina nos escribió desde el Talar recién. Gracias por este maravilloso programa.
Me han tocado en cada rincón del corazón, simplemente maravilloso. Dato, con las naranjas amargas pueden hacerse unas mermeladas riquísimas. Oh, sí, o naranjitas bañadas en chocolate, que son una especialidad de la casa. Ojalá todo el mundo lo supiera, porque a veces por amargas las naranjas son descartadas. Las personas no, pero las naranjas por amargas son descartadas. Son las 4 de la tarde y nos despedimos hasta mañana. Vamos a descartar también a las personas amargas. Hasta mañana, Carlos, querido, y gracias al equipo también, Carlos, Rodri, Luciano, Vicente y Manon. Gracias a todos y a todas por estar ahí en este día y cada día. Ya viene Pablo Caruso con gran equipo, si vuelven las ideas aquí a la M530.